A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su entrega semanal Fuerza Motriz, un programa en coproducción entre Canal 29 UHF y AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Temas diversos, temas de interés de parte de ustedes, los ciudadanos. En esta ocasión tratamos un tema fundamental, un tema que tiene que ver con la niñez. Hablamos de la movilidad infantil segura en el Ecuador. Para este efecto hemos invitado a Soraya Herrera, quien es actualmente la presidenta de la Fundación Centro de Apoyo Víctimas de Tránsito, CAVAT. Ella es abogada, graduada en la Universidad Técnica Particular de Loja. Con ella vamos precisamente a conversar de esto tan importante, de la niñez y de la vulnerabilidad de la población infantil precisamente ante temas relativos al sector automotor. Cuéntenos y bienvenida, ¿cómo surge la idea de la fundación? ¿Cuál es el objetivo de la Fundación CAVAT? ¿Cuánto tiempo viene desarrollándose la idea? Muchas gracias por la invitación a Telesucesos y a AEADE. La Fundación CAVAT lamentablemente nace de una experiencia muy triste que nosotros tuvimos como familia. Nosotros perdimos a mi hija Nicole Paredes. Ella apenas tenía 16 años. Ella estaba manejando su bicicleta cuando entrenaba con la Concentración Deportiva de Pichincha y de pronto un conductor a exceso de velocidad, sin observar ninguna precaución, a pesar de ver pelotón de ciclistas, y no observó toda clase de normas y excedió la velocidad y arrolló a mi hija. Eso fue una muerte instantánea y a partir de ese precedente, a partir de ese precedente nosotros abrimos nuestros ojos hacia la realidad en la que está viviendo el Ecuador. ¿Esto ocurrió hace cuánto tiempo? Exactamente en septiembre del 2007 ocurrió. Muy bien, entonces eso le ha motivado a usted a defender no solo aquello que ocurrió en esa instancia, sino pensar en esos otros padres de familia y en esos jóvenes y niños que pueden ser sujetos de este tipo de problema y agresión. Así es, nosotros miramos las noticias, siempre están plagadas de este tipo de siniestros, de este tipo de novedades. Entonces uno al ver eso y darse cuenta de lo acontecido, uno se da cuenta de que son prevenibles, de que son evitables. O sea, se pudo haber evitado la muerte de mi hija, ¿no? Si el conductor tal vez iba a una velocidad menor, se pudo haber evitado. Entonces eso es lo que nosotros buscamos, que la gente cambie de forma de pensar, esa cultura vial que debemos tener, empezando por el gobierno. El gobierno es quien primero tiene que dar ese ejemplo de cumplir la ley y hacer cumplir la ley al ciudadano. Solo con la aplicabilidad de la ley vamos a poder lograr cambios en nuestro país. En su opinión, ¿ha mejorado la cultura de seguridad en el Ecuador? ¿Qué opina sobre la ley ecuatoriana de tránsito? Bueno, yo creo que mejorar la cultura hablaríamos de una reacción favorable, ¿no?, en este tema. Para hablar de una reacción favorable debemos remitirnos a las cifras. ¿Cuáles son las cifras? ¿Ha habido disminución de cifras en estos años? Lamentablemente debo decirle que no, que las cifras siempre van en ascenso, entonces no hay una acción que acompañe a esa reacción. Entonces no, para nada. O sea, hay acciones muy separadas, hay acciones que son esporádicas y no ha habido un seguimiento de educación, de campañas, entonces
hay, como le digo, cosas así muy puntuales, muy pequeñas que no hacen que la población cambie de forma de conducta, que no se hace que los transportistas cumplan la ley. Entonces esos aspectos varios hacen que la seguridad vial sea un eslabón perdido en esta cadena. Hay dos partes acá, la ley ecuatoriana de tránsito y la otra es la costumbre ecuatoriana. ¿La ley es suficientemente buena? ¿Es un problema de cómo está escrita la ley? ¿Usted cree que necesita reformas la ley? ¿O es más un tema que tiene relación con nuestras malas costumbres ecuatorianas de irrespetar la ley? Bueno, la ley ecuatoriana es una ley muy buena, basada en la ley española. Es una ley buena que si usted la compara con otros países, no estamos mal en cuanto a la ley. No, para nada. Tenemos una ley buena que recoge un 90% de las recomendaciones de Naciones Unidas, una ley bastante buena, pero aquí vamos al tema de que si no se la aplica, viene a ser letra muerta. O sea, no pasa nada. O sea, podemos tener una ley maravillosa que si está escrita ahí es letra muerta. Y además de eso, la conducta de los ciudadanos, si es que no hay control, si es que no hay educación, o sea, nada podemos esperar. Todo obedece a una acción y a una reacción. Hemos visto la experiencia de muchos ecuatorianos que se van a España, somos indisciplinados en el Ecuador, sin embargo, llegan estos ecuatorianos de España y usan el cinturón de seguridad. Claro. Que es un tema de control, de que las autoridades deben ser más rigurosas con los controles y de esa manera generamos una cultura. Nos hace falta a los ecuatorianos mayor severidad de parte de las autoridades para que seamos respetuosos de las leyes. Yo creo que existen tres situaciones importantes. Aquí hay una trilogía muy importante para que haya cambios de conducta. La primera es la educación, una educación adecuada desde niveles básicos, en todo nivel, desde los niños hasta los adultos, hasta las universidades. Otra es un control riguroso, que sí haya controles. Eso es súper importante, porque si no el ciudadano, al menos aquí, la idiosincrasia ecuatoriana, estamos acostumbrados a que si no nos controlan, nos dispersamos totalmente. Y la sanción, que la sanción sea efectiva, que se apliquen las sanciones. Todo está en la ley, todo está en la ley, simplemente no se cumple la ley. Ese es el tema. Entonces, cuando nos vamos nosotros a otros países, sabemos, por ejemplo, en España, que las multas son altísimas. Una multa por exceso de velocidad puede costar 500 euros. Entonces, mal me parece que nosotros tengamos que esperar llegar a esos estándares y ahí para cambiar. No, yo creo que debemos pensar en la vida, en que los usuarios vulnerables son los jóvenes, son los niños, y que mi conducta no me puede afectar solamente a mí, puede afectar a otro. O sea, yo puedo ser el causante de la muerte de un niño, de un joven, de un adulto mayor, de un ciclista, que son los usuarios vulnerables en las vías. Claro, y lo que vemos en estos países desarrollados es que el objetivo es reducir el número de muertes, ¿no? Acá en el Ecuador estamos viendo que los fotorradares están siendo utilizados más bien como objetivos recaudatorios, es decir, no es tan importante el salvar vidas, si es más importante recaudar más. Entonces ahí puede haber una diferencia. Claro. No se trata de acumular dinero, sino de más bien acumular vidas y salvar vidas. ¿Ha existido el apoyo del Estado para con esta iniciativa? Bueno, el apoyo del Estado siempre es escaso, siempre hay poco interés. La seguridad vial no es algo que traiga recursos, entonces no le ponen interés. Tal vez ellos piensan que les genera un gasto, pero no se dan cuenta que si uno, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de los mal llamados accidentes de tránsito que generan es de más o menos unos 1.000 millones al año. Unos 1.000 millones al año de pérdida que le produce al Estado. Entonces, si uno invierte en seguridad vial, uno está ahorrando mucho dinero. O sea, que no lo vean como un gasto, que hagan caso a las recomendaciones de Naciones Unidas de invertir y de asignar recursos a la seguridad vial. Cuando esto se tome en serio y cuando las recomendaciones de Naciones Unidas sean escuchadas y sean aplicadas, yo creo que vamos a empezar a bajar estos estándares. ¿Alguna otra recomendación? Usted ha mencionado esta recomendación de hacerle caso a Naciones Unidas. ¿Qué otras recomendaciones le daría al Estado para mejorar la seguridad? Bueno, en recomendaciones hay varias. Estamos casi finalizando el tema del Decenio de Acción para la Seguridad Vial. No sé si ustedes sabían, en el año 2011 Cuéntenos. inauguramos el Decenio de Acción para la Seguridad Vial.
Estamos a punto, que es 2011-2020, estamos a punto de terminar ese decenio. En ese decenio nosotros tenemos un plan mundial que fue un plan ejemplo que puso Naciones Unidas basadas en 5 pilares, que es institucionalidad gubernamental referente al tema de seguridad vial, usuarios de vías más seguras, vehículos más seguros, respuesta tras siniestros de tránsito. Entonces, basado en eso, por ejemplo, una cuestión muy importante y que veo que en eso sí el Ecuador pudo hacer caso es reducir la velocidad en 50 kilómetros por hora en las zonas urbanas. En eso sí se han tomado algunas medidas, pero en cambio ahí volvemos a lo anterior, a la falta de control. Por ejemplo, los radares son medidas buenas, que si se las sabe manejar con educación, con una prevención previa a la implantación de la medida, la gente sí puede, pero implantan radares tal vez sin dar esa educación previa, sin dar esa oportunidad al ciudadano, de que el ciudadano sepa que de aquí a un año ya los radares no van a ser simplemente preventivos, sino recaudatorios, y que ese dinero, por ejemplo, ¿qué se está haciendo con ese dinero que se recauda de los radares? Ese dinero en otros países es invertido para la seguridad vial, para campañas, para educación de los jóvenes, para educación de los niños, para dotar de mejores vías, de infraestructura, de hospitales. Entonces, y sobre todo para el tema de seguridad, no es para cubrir el gasto corriente de los municipios. No, pues para nada. Por supuesto, se reinvierte en temas relativos a la seguridad y a la protección, en este caso, ojalá, de la movilidad infantil. ¿Cuáles son los programas que tiene la Fundación? Usted nos contó ya de aquello que tiene que ver con este asunto de los 10 años. ¿Qué otros programas tiene su fundación? Bueno, la Fundación Cabat ha incursionado en varias acciones. Por ejemplo, hemos tenido concursos. Tenemos un concurso que se llama Luces, Cámara, Precaución. Lo hemos trabajado con jóvenes, que ellos identifiquen buenas prácticas o malas prácticas en seguridad vial y incentivar a los chicos, incentivar a que los chicos se den cuenta qué es lo que pueden hacer mal en la vía y que eso les puede causar tal vez la muerte. Tenemos el programa... Interesante esto tiene que ver con la educación preventiva, porque si no le podemos cambiar al conductor para que reduzca la velocidad, entonces el niño que esté con las antenas muy despiertas, los ojos bien abiertos y pueda evitar que se produzca el accidente. Entonces es una educación de prevención frente a la irresponsabilidad que pueden haber en las vías. Así es, sí, tenemos que hacer que los niños y los jóvenes estén alertas a todos esos riesgos. Ellos son sumamente vulnerables y tenemos que alertarles. Entonces, otro programa que nosotros tenemos es Jornadas Iberoamericanas de Seguridad Luces, Vial. Cámara, Precaución, ¿no? Luces, Cámara, Precaución, es un concurso que lo hemos hecho con universidades y colegios. Y también tenemos Jornadas Iberoamericanas de Seguridad Vial con el objetivo de poder traer modelos de gestión, de prueba de eficacia que se hayan hecho en otros países, para que en nuestro país también sean aplicados. ¿De qué se trata eso? Expositores internacionales, por ejemplo, nosotros le hemos tenido aquí al director general de tráfico de la DGT de España, Pere Navarro. Pere Navarro en su lapso de tiempo que fue director, él logró un 55% de reducción de mortalidad en España. Se ahorraron miles de vidas con acciones buenas, con acciones efectivas, se puede lograr, y es lo que nosotros queremos, que a través de estas jornadas que nuestro país, nuestros gobernantes, nuestras autoridades sepan que sí se puede, que sí España, que era el peor de los países de la Unión Europea en temas de seguridad vial, que estaban ya a punto de ser sancionadas, de ser expulsados de la Unión Europea por la tanta muerte que ellos tenían, se pudo cambiar esta realidad. Aquí en el Ecuador también es. ¿Hay algún plan cercano para que venga alguna exposición, alguna charla? Él estuvo recién aquí nuevamente. Yo le he traído 2 veces y de hecho he traído a todo el equipo que tuvo Pere Navarro en la DGT. He traído a las personas que estaban en comunicación, a las personas que hicieron radares, a las personas que hicieron la licencia por puntos, a las personas que estaban en el tema de movilidad del transporte público y urbano. A todas esas personas les he tenido yo aquí, pero el poco interés que las autoridades dan a este tema. Bueno, le comprometemos a que cuando venga la próxima vez le hagamos una entrevista acá en Fuerza Motriz. Yo creo que vale la pena difundir este tipo de iniciativas que de pronto no son muy conocidas, pero imagínense lo que es haber reducido
la mortandad en el 55%. Eso es una cantidad de niños y niñas salvadas en España que tranquilamente en el Ecuador podríamos aplicar la misma norma, ¿no? Así es, ¿Usted cree que ha salvado vidas con esta iniciativa de Cabat? Yo creo que sí. Y me conformaría con saber que aunque sea una vida se haya salvado. Pero claro. Sí. Yo creo que hemos estado en escuelas, hemos estado en colegios, hemos estado en varios sitios y se les enseña a los niños, y los niños son como esas esponjitas, ¿no? Que están prestas a aprender todo, entonces es fácil trabajar con los niños. Complejo, pero fácil. Cuéntenos sobre el proyecto Niños Seguros en las Vías del Ecuador. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el alcance del proyecto? ¿Qué resultados espera del proyecto? Bueno, el proyecto Niños Seguros en las Vías del Ecuador tiene un objetivo general, que es generar un paquete de herramientas que le ayude al gobierno a aplicar política pública en materia de prevención de mortalidad de niños, de mortalidad infantil. Sí, ese es el principal objetivo, que nosotros hagamos esos pilotos para que el gobierno vea que sí se puede, darles esas herramientas que estamos nosotros investigando, que estamos conquistando, que estamos aplicando, ¿sí? Entre los otros objetivos específicos, por ejemplo, tiene un primer objetivo que ya entregamos, incluso fue evaluar el estado de la legislación actual en materia de seguridad vial infantil. ¿Cómo está nuestra legislación? Si está bien, si le falta algo, si tal vez podríamos ver en otros países qué se hace, poder comparar. Eso ya lo hicimos. Nosotros entregamos esta propuesta a la Comisión de Seguridad Vial que se creó. También felicito por esa labor, porque no existía. Con un poco de voluntad política se puede conseguir mucho. Entonces ahí, por ejemplo, debemos felicitar a la asambleísta Elizabeth Cabezas, que se puso al frente, viendo tanta masacre en las vías. Ella se puso al frente de esta comisión y logró consolidar con apoyo casi unánime. Entonces vemos. Y ahora como presidenta de pronto puede colaborar mucho más. Le he escuchado a ella en muchas ocasiones que ella está empeñada en que la ley de tránsito mejore, en que la ley de tránsito se cumpla, en apoyar estos temas viales, y estamos contentos de escuchar eso, ¿no? Y nosotros esperamos apoyar también toda acción que se emprenda, ya sea en el pacto, ya sea por quien quiera. Para eso estamos nosotros, la sociedad civil. Usted hablaba de los controles. ¿En ese ámbito se está haciendo algo? Porque la ley es una parte y la parte de controles con la autoridad. Bueno, los controles son escasos realmente. O sea, sí hay controles en terminales, feriados. Cuando van a hacer los feriados, por lo general veo que sí hay controles, que sí se mueven en las vías y todo, pero pasan esos lapsos digamos, esas alarmas que se encienden cuando hay siniestros de tránsito, pasan los feriados y las cosas vuelven a la normalidad. Los controles tienen que ser siempre permanentes, tienen que ser siempre efectivos, tienen que estar siempre alertando a la gente a que se cuide, siempre alertando a la gente a que sea prudente cuando vamos por ahí, y más aún con este temporal que estamos teniendo, ¿no? Siempre cuando hay lluvias, siempre vemos que hay accidentes por todo lado. Mucho mayor cantidad de siniestralidad, ¿no? Y accidentes con las lluvias. Les sigo contando sobre NICEP. Por supuesto. Entonces, un segundo componente de NICEP es tener un programa infantil y un programa de seguridad vial escolar que aborde la protección de los niños como usuarios de la vía pública, como peatones, que aborde la seguridad de los niños como usuarios de vehículos de dos ruedas, de bicicletas y motocicletas, aunque los niños no deberían andar en motocicletas. Es una práctica muy común aquí en el Ecuador que la motocicleta es usada como transporte escolar por los padres, y no va solo papá e hijo, sino va papá, mamá, hijo, hermanos, y todos van en la moto. Podríamos hacer un set de fotografías con 5 integrantes de familia fácilmente en una motocicleta con niños menores de edad. Así es. Entonces queremos que por lo menos si incurrimos en esos actos, por lo menos lo hagamos con seguridad, ¿no? Los niños como usuarios de transporte público sean respetados en el transporte público. Nosotros tenemos un caso en particular de una niña que cuando ella bajaba su piecito, bajó el 1. El rato que ella bajó su piecito, el bus aceleró. Ella cayó y las llantas le pasaron. O sea, ella no murió gracias a justamente el apoyo nuestro, a que se gestionó las operaciones, varias operaciones, se salvó la vida de Lisette. Pero eso es algo muy común. O sea, que los niños son irrespetados, que los niños son tratados, pero mal en el transporte público.
Hay un abuso hacia... Hay un abuso, o sea, los niños prácticamente salten de la grada y ya, no, los niños son vulnerables. Tienen que ser tratados de otra manera. Y eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Tienen que respetarse. Otro aspecto que tiene Niños Seguros en las Vías del Ecuador es implementar un programa de formación para autoridades públicas en relación a la protección de los niños como usuarios de las vías, apelando a ese rol de educadores que ellos deben tener. Ellos no deben ser solamente sancionadores, sino educar, tener un tiempo me refiero, por ejemplo, al tema de los sistemas de retención infantil o de sillas de bebé para autos. Debemos tener, son tan poco usados, son tan necesarias y son tan poco usados. Se dice que aquí en el Ecuador hay apenas, tal vez, hay varias apreciaciones, pero 1.5 dice una institución, nosotros decimos que entre un 3, entre un 15, depende, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es súper importante que la gente empiece a darse cuenta de lo necesario que es usar. Entonces, ¿qué necesitamos? Que los agentes de tránsito no sancionen de una, que eduquen, que primero, que si ven ese tipo de malas prácticas a la madre llevando al niño en las piernas o llevando en la parte de adelante, o si le sientan atrás pero sin la silla, pero que eduquen, ¿no? Que digan, mire, esto le puede generar a usted una sanción de tal, vamos a tener un tiempo en el que vamos a estar educando, por favor, use. O sea, fomentar ese tipo de prácticas que son seguras para los niños, ¿no? Es muy común ver a un conductor con su niño frente al volante, inclusive. Sí, no, o sea, esas cosas realmente son terribles, y esas son cosas que se dan a diario, siempre, o sea, estamos acostumbrados, pensamos que no pasa nada, pensamos que es algo que tal vez adelante conmigo en mis brazos el niño está seguro, o sea, no, es que también los padres lo hacen por maldad o porque, no, los padres lo hacen por ignorancia, por desconocimiento, todos hemos pasado por eso. Los siniestros se producen también de buena fe, y sí, a veces por tener buena fe, nuestros niños tienen accidentes y fallecen en algunas ocasiones. Sí, yo le quiero contar una cosa respecto a eso. Hablando de fallecimientos de niños, nosotros en ICEF, la problemática aquí en el Ecuador es que es la primera causa de mortalidad de un niño de 5 a 12, siniestros de tránsito. O sea, cuando un niño tiene que estar en la escuela, cuando un niño empieza a vivir, o sea, un niño no tiene por qué morirse. Primera causa de muerte de niños de 5 a 12 siniestros de tránsito, esto le hablo fuente INEC, fuente ni siquiera es fuente oficial. Entonces, ¿qué está pasando? No es ni siquiera entonces los temas de salud, sino más bien todo lo relativo a muertes de tránsito. Sí. ¿Por qué los niños son tan vulnerables a los siniestros de tránsito? ¿Qué medios de transporte exponen a los niños a mayores riesgos de estos siniestros? Usted ya comentó un caso. Sí, los niños son frágiles. Los niños no solamente son vulnerables, son muy frágiles por su estatura, por su motricidad que recién está empezando a funcionar. Por su inocencia también, ¿no? Sí, por ejemplo, yo le voy a decir una cosa, que un niño de 10 años para abajo es incapaz de juzgar la velocidad y la distancia con la que los vehículos se aproximan. Dese cuenta de lo que le estoy diciendo. O sea, nosotros vemos que los niños de 1 año, de 5 años, cuando ya son escolares, no me refiero a niños pobres, porque por lo general de gente... Tienen mayor riesgo. Ellos van a pie, yo he visto correteando a los niños por veredas en el centro, que caminan solos, que se baten entre los buses, en el transporte público y privado, entonces son súper vulnerables por eso. Además, yo le voy a decir que la cabeza de un recién nacido representa el 25% del peso corporal. Esa es otra de las vulnerabilidades, ¿no? Mientras versus que la del adulto es solamente un 6% del peso corporal. Entonces, esos huesos que tiene el cráneo son súper blandos, no dan protección al cerebro. Entonces, en los primeros años es terrible. Por ejemplo, cuando voy nuevamente al tema del uso de los sistemas de retención infantil, si hay una lesión, si hay un siniestro de tránsito y hay una lesión, por lo general se comprometen estos temas de daños cerebrales. Sí, entonces esa es una vulnerabilidad. Otra vulnerabilidad es los huesos de la cervical, del esqueleto. En general del esqueleto hablemos, que los huesos del esqueleto son huesos, son porciones de huesos, solamente unidas por cartílago. Estos se van a convertir en huesos solamente cuando el niño ya alcance la pubertad, ya llegue al desarrollo.
Entonces esto, por ejemplo, en un siniestro de tránsito es gravísimo, es súper grave porque un movimiento brusco puede ser fatal. Este tema, no sé si usted ha escuchado el tema del latigazo cervical. Ya en el tema del latigazo cervical, un niño que no esté yendo como debe ir a contramarcha, en su sillita, un choquecito, no le digo que más de 50 kilómetros por hora, para ellos es fatal. Y peor si va en las piernas de la mamá, porque las piernas de la mamá se convierten, el cuerpo de la madre se convierte en un peso, pero multiplicado por 10. Que le aplastan normalmente al hijo. Sí, yo tengo un ejemplo de eso, de una señora que iba dándole de lactar. Entonces ellos se cayeron en un hueco, estaba mojada la calzada y de pronto no supieron qué pasó y el niño falleció. O sea, yo sé que por desconocimiento podemos obrar equivocadamente, pero por eso mismo está el programa Niños Seguros en las Vías del Ecuador. Queremos que más bien la gente se una, que los empresarios se unan a apoyar este proyecto, porque la Fundación Cabad necesita apoyo para poder avanzar, para poder seguir educando, para poder llegar a más escuelas, llegar a más niños, que las madres, por ejemplo, tenemos talleres. Y bueno, ya nos está quedando corto el programa. Le comprometemos a una nueva entrega y sí queremos hacerles la invitación a ustedes precisamente a que contribuyan, apoyen con la Fundación Centro de Apoyo de Víctimas de Tránsito. Nos ha acompañado Soraya Herrera, a quien le agradecemos por su asistencia, quien es la presidenta de aquella fundación. Muchas gracias por su atención. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.